En el principio de la creación, Dios nos hizo con un propósito: tener una relación de amor con Él, disfrutar de su presencia y vivir eternamente a su lado, un Dios de amor. En su infinita gracia y misericordia creó todas las cosas para nosotros, para que podamos disfrutarlas, vivirlas, ser plenos. Ese era su plan, ese fue su diseño, ese fue el origen. Pero en su gran amor no podía crearnos y forzarnos a amarlo, así que nos dio la voluntad propia. El verdadero amor solamente puede ser demostrado en que, aún teniendo la libertad de poder irnos, decidimos quedarnos por amor. Así que nos dio la libertad de no amarlo, de estar lejos, separados de Él, si así lo decidiéramos, y simplemente huir de su presencia y perder los beneficios de ese amor. Por eso, en el libro de Génesis vemos que al plantar el jardín de Edén con muchos árboles de los cuales Adán y Eva podían comer, Dios puso en medio otros 2 árboles más: el de la vida eterna, del cual podían comer si así lo quisieran, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no podían comer, porque si así lo hicieran, morirían. Dios hizo esto para darles la opción a Adán y a Eva de terminar con la relación que ya gozaban con Él. Esas eran las 2 opciones. Adán y Eva pudieron haber comido de cualquier otro árbol, aún del árbol de la vida eterna, pero decidieron desobedecer a Dios comiendo del fruto del árbol prohibido. La desobediencia en esencia es pecado, o también podemos definir al pecado como la desobediencia a los mandatos de Dios. Y Dios, por ser santo, y no solamente santo, sino que la Biblia lo describe como 3 veces santo, no puede permitir la presencia de pecado. Así que tuvo que sacar a Adán y a Eva de su presencia, desterrándolos del jardín de Edén. Dios los desterró por amor, porque también tenían acceso al árbol de la vida eterna, y si ellos comían de ese árbol, vivirían eternamente en pecado, en desobediencia a Dios. Y por consiguiente, vivirían eternamente apartados de la presencia de ese Dios. Y por amor, Dios los desterró hasta que su plan de redención iniciara. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva fueron la muerte física y el destierro del jardín del Edén, donde estaba la presencia de Dios. Además, su descendencia nacería en destierro y morirían en una tierra en decadencia, en un mundo caído. La primera muerte, la muerte física, nos la dejó como herencia a Adán por su desobediencia, pero la muerte eterna la recibimos por causa de nuestros propios pecados. La Biblia dice que no hay ni una sola persona justa. Eso significa que no hay alguien que no haya pecado alguna vez en su vida. Por consiguiente, todos merecemos el castigo eterno, la muerte eterna, que es vivir lejos de la presencia de Dios en sufrimiento y decadencia eterna. Pero Dios decide darnos otra oportunidad al poner su plan de redención en marcha, a través de su propio Hijo, al morir por nosotros. Todo el castigo que tú y yo merecíamos, Jesús lo recibió al ser torturado y al morir en la cruz. Eso nos libra del castigo que merecemos, pero también nos da acceso a la presencia de Dios. Las Escrituras dicen que por causa de Adán el pecado entró al mundo y destruyó el plan supremo de Dios. Pero también dice que por causa de Jesús el pecado y el castigo merecido fueron destruidos por beneficio nuestro. Otra vez, la voluntad propia tiene su lugar para demostrar el verdadero amor. Otra vez es una elección, no una imposición. Dios quiere que vivamos con Él y Él con nosotros, pero jamás nos va a forzar, es nuestra propia decisión. Entonces, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y decidimos vivir nuestras vidas de acuerdo a sus enseñanzas de vida, o decidimos seguir viviendo en contra de los principios de Dios y enfrentar las consecuencias de la desobediencia. Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nos garantiza una mejor herencia que la que Adán nos dejó al pecar. Esa herencia que Jesús nos da es la vida eterna, es el regresar al origen, al plan supremo de Dios. El diseño original es regresar a la tierra de la que fuimos desterrados y que fue hecha para nosotros. Ahora somos desterrados en una tierra en decadencia, con mucho sufrimiento debido al pecado, pero tenemos la promesa de la tierra prometida para todo aquel que acepte a Jesús, donde tendremos una nueva nacionalidad, una nueva tierra. Si Adán y Eva no hubieran pecado, la historia sería otra. Tendríamos al hombre en el jardín del Edén, multiplicándose, construyendo casas, formando una gran ciudad en la que la presencia de Dios permanecería eternamente. Pero pecaron y estamos en destierro. A pesar de todo esto, tenemos esperanza porque Dios nos ama. Dios te ama. La pregunta es, ¿cuál será tu decisión?
seguir una vida en la que te guías por tus instintos y los principios del pecado y pasar la eternidad lejos de la presencia de Dios, o aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y vivir una vida que te llevará a la vida eterna delante de Dios.